Y el cristianismo tiene que ser neto, puro, porque por eso se llama cristianismo, Cristo, ¿cierto? Cristo. Tiene que ser cristocéntrica, ¿sí? Solamente basada en Jesús, porque Él es el que vino a darnos liberación a todos. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. El tema es sanidad interior. Entonces la sanidad interior puede ser una corriente teológica que, si es bien dirigida, puede ser de bendición para un cristiano. Escuché un pastor que yo lo admiro mucho, y últimamente hemos estado escuchando, mi esposo y yo, llevamos ya como varios meses escuchando, nos encanta cómo predica, pero yo les he enseñado en teología que si una persona no ejerce, por ejemplo, en el ministerio, como decir la guerra espiritual, no puede meterse en ese terreno porque no sabe, o sea, desconoce. Entonces él, por ejemplo, hablaba de la sanidad interior y decía que en iglesias cristianas, aunque él es un pastor de sana doctrina, pero desconoce, y por desconocer, pues habla como predica. Entonces él decía que una iglesia cristiana no podía manejar sanidad interior, que porque eso era negar la resurrección de Cristo. Y yo, por ejemplo, en el caso mío, que llevo años ejerciendo la sanidad interior en la iglesia, entonces yo he visto los resultados que pueden ser buenos, pero entonces no dándole todo el protagonismo a la parte de sanidad interior, sino a la sangre de Jesús, que es poderosa, y a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué pasa? Hay gente que le dio tanto protagonismo a la sanidad interior que desplazaron al Espíritu Santo y a Jesús de la sanidad interior. ¿Y qué es la sanidad interior? Por ejemplo, todos llegamos dañados emocionalmente. Todos hemos sido afectados en cualquier área de nuestras vidas. Entonces, nosotros necesitamos ser sanos. Por eso se llama sanidad interior, porque es de adentro, ¿cierto? Sanidad interior, de adentro. Entonces, todos necesitamos ser sanos porque hemos sido dañados emocionalmente en cualquier área de nuestras vidas, o en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, la persona que rechaza la sanidad interior, pues está rechazando un beneficio que tiene de parte de Jesús. La palabra de Dios dice: todo lo visible, o sea, la sanidad interior que hacen, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, es hecho de lo invisible, sino que una persona sin Dios dirige las cosas mal dirigidas, ¿sí ve? Las redirecciona mal. Pero una persona guiada por el Espíritu Santo, pues puede hacer grandes cosas con cierto conocimiento. Por eso Jesús dijo: retengan lo bueno y desechen lo malo. De la sanidad interior, cuando le meten humanismo, cuando le meten satanismo, porque, por ejemplo, entre la sanidad interior, yo escuchaba la vez pasada a alguien, una pastora que es psicóloga, decían que se le podía hacer liberación a una persona con regresismo, hacerle regresión. A nosotros nos dio mucho susto, porque dijimos: ¿cómo así que regresión? Si regresión es parte del satanismo. Vamos a hacer eso a una persona, y más cristiana, un peligro, porque imagínate donde se quede en el camino y ahí no pase, o sea, se quede y queda afectada la parte emocional y espiritual, y el alma queda atrapada. Esa persona les perdona el espíritu, y entonces esa persona no salga de ese trance y ahí se quede. Es un peligro. Entonces eso es antibíblico. Hacer regresión es antibíblico. Un pastor que, por ejemplo, sea psicólogo y que sea pastor y vaya a hacerle eso a una persona, a un miembro de la iglesia, lo que hace es atarlo más de lo que estaba atado, llevarlo a condenación. Es un peligro, porque esa persona está introduciendo herejías, brujería y humanismo, le está metiendo al cristianismo. Y el cristianismo tiene que ser neto, puro, porque por eso se llama cristianismo, Cristo, ¿cierto? Cristo. Tiene que ser cristocéntrica, ¿sí? Solamente basada en Jesús, porque Él es el que vino a darnos liberación a todos. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, uno a veces se pregunta
¿Por qué personas tantos años caminando con Dios y que usted las veía como caminando derecho, cierto? Que usted las ve después torcidas. Y usted dice, pero es que muchos años. Por ejemplo, el pastor Armando Alducin dice, cuídense de Satanás, porque Satanás, si le toca esperar a usted 20 años en una piedra sentado a que usted le dé el pago, lo espera. ¿Sí sabían eso? Si le toca esperarlo en una piedra sentado 20 años esperando a que usted dé el pago, lo espera, así de sencillo. Entonces decía, conozco pastores con 30 años, de 30 a 40 años en ministerio, de santidad, de obediencia, pero de un momento a otro se desenrutan. O terminan por allá en el mundo y ya usted no los vuelve a ver predicando. ¿Y por qué pasa eso? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Por qué pasa eso? Porque descuidan su vida espiritual, su comunión con Dios. Entonces se entretienen mucho con las cosas de la iglesia y dejan al Espíritu Santo en el último rincón de la casa. Y eso es conocidísimo. Un cristiano que usted lo vea que cayó o que se salió de la iglesia o que pasó eso, volvió otra vez a los viejos rudimentos de antes, volvió otra vez como el perro al vómito, como la predica de 8 días, ¿cierto? Otra vez como el perro al vómito, reincidió, volvió otra vez. Y mira que les explicaba yo con lo del perro al vómito, que dice que busca el rastro otra vez donde, el perro busca el rastro donde orinó. Qué misterioso eso. Uno puede Dios sacarlo, Jesús nos lava, nos limpia, así como 8 días la predica, ¿cierto? Nos lava y nos limpia, pero no vuelve otra vez a pensar en los viejos pensamientos de antes de pecado y anhelar otra vez eso. Ay, tan bueno cuando yo hacía tal cosa, ¿cierto? Ay, como me placía eso de harto, porque el pecado le trae como una satisfacción a las personas. Entonces la persona vuelve y recuerda y vuelve otra vez y reincide y vuelve otra vez ahí atrás. Entonces, miren, en sanidad interior le enseñaban yo he escuchado por ahí gente que predica, hasta en los sacerdotes, que yo he escuchado eso, que ellos hacen sanidad interior, los sacerdotes católicos hacen sanidad interior, pero es una sanidad interior demoníaca. Es peligrosísimo eso, porque ¿cómo va a haber sanidad donde hay mentira? Tiene que ser el Espíritu Santo con Jesús haciendo la obra y el Padre directamente sobre una persona para que sea verdaderamente libre, o si no, no hay libertad. Así de sencillo. Pero le metemos psicología y humanismo a la cosa, pues la persona nunca va a ser libre. Usted va pues a una consejería de psicología, usted sale como entró. Sale como entró, igualito como entró salió, con el mismo problema y el mismo lío. Pero entren con nosotros los pastores y una consejería y yo le doy la solución a su problema. Sale solucionado, oramos y ahí mismo Dios plum, le da la respuesta. Listo, arreglado el tamal. Si en un ratico de nada. Lo que pasa es que a la gente a veces no le gusta que uno les diga la verdad. Entonces muchas veces por eso la gente quieren hacer las cosas a su forma y dicen, no, yo pago el psicólogo. Yo, hágale pues, pague el psicólogo, ¿cierto? Si le piensa que el psicólogo le soluciona, hágale pues y va a pague. Yo digo, no, los psicólogos no traen gratis, ¿cierto? Porque los van a desgastar ahí la gente y los vuelven cabezones y a ellos no trabajaron, no estudiaron ahí para no cobrar, ¿cierto? El que estudia para cobrar. Entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a 2 de Pedro 2:1. Entonces la sanidad interior mal dirigida puede dañar horrible, impresionante a una persona, al tal grado que la puede llevar a esa persona a ataduras que lo lleven a condenación. Iglesia, es muy peligroso. O sea, una mala ¿cómo se dice? Práctica de sanidad interior puede llevar a una persona a estar más atada inclusive de lo que estaba antes. Por ejemplo, una mala consejería que le den a una persona en liberación, que le digan, no, es que usted problema no tiene solución, eso es incurable, ¿cierto? Incurable. Entonces, ¿cómo sale la persona? Con la mentalidad pensando de que eso es incurable, que nunca tiene cura ese problema, cuando resulta que todos los pecados en Dios, porque esos problemas que uno va ante el psicólogo es porque son pecado, siempre es pecado. Entonces eso no tiene otro nombre, sino que se llama así. Entonces cuando uno va y a uno le dicen eso, pues entonces la persona se relaja y pues no me toca acostumbrarme a vivir así, ¿cierto?
Pero cuando uno por la palabra lo confronta y le dice a uno que en Cristo sí hay solución a todos los problemas, dígale que está a su lado, a todos los problemas. Y ahí estamos hablando de los problemas espirituales. Todos los problemas tienen solución en Cristo Jesús. Él nos vino a liberar y dice que vino a rescatarnos, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde? ¿Afuera o adentro? Dentro del pueblo. Como habrán entre vosotros falsos maestros. Qué peligroso eso. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. O sea que, por ejemplo, podría haber pastores, ¿cierto?, que prácticamente se parecen. Yo he visto pastores que son idénticos a usted ver un sacerdote, predican igual, muy parecido. Esas prédicas magistrales, que una prédica magistral, poquito usted sale nutrido, usted se va casi igual a como usted entró en la iglesia, porque se rebuscan unos términos y unas palabras, la gente queda descrestada y dice: uy, ese hombre como lo usa Dios de harto. Y mentiras, que eso es pura letra. La palabra de Dios dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, mire, yo he visto pastores que de pronto la Biblia no se la comen, ¿cierto? No se la comen, hablando en el sentido de que de pronto no se la saben de memoria del derecho al revés, pero tienen una unción y un poder de Dios que uno se queda aterrado. Eso hablaba yo anoche con mi esposo. Mientras que yo conozco gente que ha estudiado teología y de pronto llevan años haciendo cursos de cuánta cosa resulta en la iglesia y no tienen unción, porque están muertos espiritualmente en sí, no tienen unción, no tienen poder de Dios. Entonces mira cómo es de relativo y de delicado. Por eso hay que tener mucho cuidado quién nos predica, o yo, iglesia. Y ustedes tienen que aprender dígale que está a su lado: retenga lo bueno y deseche lo malo. Dice así, que introducirán herejías destructoras, el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Vamos a Juan 8:36. Mire que acá está la clave de la liberación. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién? Ahí dice que la psicología, que el humanismo, que es cierto, que técnicas humanas que nos iban a liberar. No, dice que Jesús, si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres. Y por eso dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para todo el que está en Cristo Jesús ya no hay condenación. ¿Y quién está en Cristo Jesús? ¿Quién me puede decir quién puede estar en Cristo Jesús? ¿Ah? ¿Quién ha nacido de nuevo? No yo. Solo los que hemos nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo no vuelve atrás.